Pruebas de hipótesis. Los símbolos que debemos tener en cuenta en estadística cuando realizamos cualquier ejercicio, y en este caso pruebas de hipótesis, son los siguientes. El tamaño de la población lo simbolizamos con N mayúscula, mientras que el de la muestra con N minúscula. La media de una población la simbolizamos con la letra μ del alfabeto griego, mientras que la media de la muestra se simboliza con una X minúscula con una barra horizontal arriba. La varianza de una población se simboliza con la letra sigma minúscula al cuadrado, mientras que la muestra con la letra delta minúscula al cuadrado. Y la desviación estándar de la población se simboliza con la letra sigma minúscula, mientras que la de la muestra con la letra delta minúscula. Recordemos que la relación entre la varianza y la desviación estándar es que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, o la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso utilizan el mismo símbolo o la misma letra y la diferencia está en el exponente. Una hipótesis estadística es una afirmación que se hace con respecto a un parámetro de una población. La prueba de hipótesis en estadística es el procedimiento mediante el cual se verifica la validez, es decir, el valor de verdad de la hipótesis que se ha planteado, y se toma una decisión frente a dos hipótesis que son opuestas. Los tipos de hipótesis en estadística son la hipótesis nula, que se simboliza con H sub 0, y es la afirmación mediante la cual se expresa que el parámetro de la población es igual a un valor determinado. La otra hipótesis se llama hipótesis alternativa y se simboliza con la letra H mayúscula sub 1, y es la afirmación mediante la cual se expresa que el parámetro de una población es mayor que, menor que o diferente de un valor esperado. Estas dos hipótesis representan resultados opuestos. La hipótesis nula se va a representar con una igualdad, mientras que la hipótesis alternativa con una desigualdad que puede ser mayor que, menor que o con el símbolo de diferencia. Cuando se realizan pruebas de hipótesis estadísticas y el investigador toma una decisión, puede suceder que esta decisión coincida o no con la realidad, ya que no conocemos la realidad absoluta. Lo que se hacen son diferentes pruebas a partir de muestras seleccionadas y dependiendo de ello se toma una decisión que esperamos corresponda con la realidad. Dependiendo de esto, entonces se tienen decisiones correctas o se tienen errores. En este caso tenemos un cuadro donde presentamos los diferentes resultados posibles. La realidad puede ser que la hipótesis nula sea verdadera o que la hipótesis nula sea falsa. Y la decisión del investigador después de hacer el estudio puede ser aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Cuando la realidad es que la hipótesis nula es verdadera y después de la investigación el investigador decide aceptarla, es una decisión correcta tipo A, ya que la decisión del investigador coincide con la realidad. Cuando la realidad es que la hipótesis nula es verdadera, pero la decisión del investigador es rechazar esa hipótesis, se tiene un error tipo 1, ya que la realidad no coincide con la decisión del investigador. En este caso, él está rechazando algo que es cierto. Si la realidad es que la hipótesis nula es falsa y el investigador después de hacer el estudio decide aceptarla, se comete un error tipo 2. En este caso, el investigador está aceptando algo que no es cierto, es decir, su decisión no coincide con la realidad. Por eso se llama error tipo 2. Cuando la realidad es que la hipótesis nula es falsa y el investigador decide rechazar esa hipótesis, se tiene una decisión correcta tipo B, ya que la decisión del investigador coincide con la realidad. Veamos ahora un ejemplo en el cual podemos ver o identificar los resultados presentados en el cuadro anterior. En una droguería reciben la queja de que los domicilios enviados tardan demasiado en llegar a su destino. Deciden entonces hacer un estudio para determinar la veracidad de la queja. Si planteamos nuestras dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tenemos lo siguiente. La hipótesis alternativa representa lo que el investigador desea encontrar en el estudio. En este caso es que los domicilios tardan demasiado en llegar a su destino. Y la hipótesis nula es lo opuesto a la hipótesis alternativa, es decir, en este caso sería que los domicilios no tardan en llegar a su destino o que llegan oportunamente. El cuadro entonces presenta lo siguiente.
La realidad puede ser que la hipótesis nula sea verdadera, es decir, que los domicilios no tarden en llegar a su destino, o que la hipótesis nula sea falsa, y en este caso la alternativa es la verdadera, es decir, que los domicilios tarden demasiado en llegar a su destino. La decisión del investigador puede ser aceptar la hipótesis nula, es decir, concluir que los domicilios no tardan en llegar a su destino, o rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que sería los domicilios tardan demasiado en llegar a su destino. Si la hipótesis nula es verdadera y el investigador decide aceptarla, tenemos lo siguiente. En este caso, la realidad es que los domicilios no tardan en llegar a su destino. La conclusión del investigador es que los domicilios no tardan en llegar a su destino, puesto que él decide aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, la acción que hace la droguería, ¿cuál es? Los administrativos archivan la queja y no le prestan atención, puesto que no es cierta, y los clientes siguen recibiendo sus domicilios a tiempo. Es una decisión correcta tipo A. En este segundo caso tenemos lo siguiente. La realidad es que los domicilios tardan demasiado en llegar a su destino, puesto que la hipótesis nula es falsa. La conclusión del investigador es que los domicilios no tardan en llegar a su destino, puesto que él decide aceptar la hipótesis nula. Esto lleva a la siguiente acción. Los administrativos, teniendo en cuenta la conclusión del investigador, deciden archivar la queja y no le prestan atención. Pero como la realidad es que si tardan demasiado los domicilios en llegar a su destino, los clientes van a seguir recibiendo tarde los pedidos, se van a seguir quejando o van a decidir dejar de pedir a esa droguería. Por lo tanto, la droguería puede perder clientes. En este caso tenemos un error tipo 2. En este tercer caso tenemos lo siguiente. La realidad es que los domicilios no tardan en llegar a su destino, puesto que la hipótesis nula es verdadera. Pero la decisión del investigador es rechazarla, entonces la conclusión que saca es que los domicilios tardan demasiado en llegar a su destino. ¿Cuál es la acción que se puede llevar a cabo acá? Los administrativos establecen estrategias para mejorar el servicio y hacer que los domicilios lleguen oportunamente, puesto que la conclusión del investigador es que si hay una demora en el servicio. Pierde dinero y tiempo, puesto que el servicio que se presta sí es el adecuado, ya que los domicilios en realidad llegan a tiempo. Los clientes no se perjudican, ya que sus pedidos siguen llegando a tiempo. Este es un error tipo 1, ya que lleva a que la empresa, en este caso, tenga pérdidas. Y no coincide la realidad con la decisión del investigador. Y en este último caso, tenemos lo siguiente. La realidad es que los domicilios tardan demasiado en llegar a su destino, puesto que la hipótesis nula es falsa. La conclusión del investigador es rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, es que los domicilios tardan demasiado en llegar a su destino. La acción que se lleva a cabo o que se podría llevar a cabo en este caso, ¿cuál es? Los administrativos establecen estrategias para mejorar el servicio y hacer que los domicilios lleguen oportunamente, mejorando así el servicio prestado, con base en la conclusión que les dice el investigador. Los clientes obtienen beneficios puesto que reciben un mejor servicio. En este caso se tiene una decisión correcta tipo B, puesto que la realidad y la conclusión del investigador coinciden, lleva a que la droguería establezca estrategias o tome medidas y los clientes son beneficiados. Así la droguería puede ganar más clientes. Los pasos que se realizan para una prueba de hipótesis en estadística son los siguientes. Primero, se debe identificar el parámetro que se analiza. Recordemos que el parámetro es el valor numérico que resume los datos de una población. Segundo, se establecen la hipótesis nula y la hipótesis alternativa teniendo en cuenta los criterios que hemos mencionado anteriormente. Tercero, se debe identificar el nivel de significancia, determinar el estadístico de prueba y establecer la región crítica. Cuarto, se calcula el valor del estadístico de prueba basados en la información obtenida a partir de las muestras. Y quinto, se toma una decisión y se escribe la conclusión correspondiente. ¿Cuáles son las fórmulas que debemos tener en cuenta cuando hacemos pruebas de hipótesis? Si la hipótesis nula es que el valor de promedio de una población es igual a un valor que llamaremos μ0 y conocemos la desviación estándar de la población, en este caso nuestro estadístico va a ser z, y la fórmula para encontrar ese estadístico es la siguiente. Tomamos la media de la muestra, le restamos el valor que estamos escribiendo en la hipótesis nula, en este caso μ0, y lo dividimos sobre la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Qué hay que tener en cuenta acá?
que si la hipótesis alternativa es que μ sub 1 es menor que el valor μ sub 0 establecido, la región crítica van a ser los valores de z menor que menos z sub alfa. Este menos z sub alfa es el valor crítico que se encuentra en la tabla. La hipótesis alternativa es que la media de la población es mayor que el valor μ sub 0, en este caso tendríamos que la región crítica son todos los z mayores que el valor crítico z sub alfa obtenido en la tabla. Y si la hipótesis alternativa es que el valor de μ sub 1, es decir, la media de la población, es diferente del valor μ sub 0 tenido en cuenta en el ejercicio, en este caso la región crítica estaría dividida en dos colas. Una a la izquierda, que serían los valores de z menores que menos z sub alfa medios, y otra a la derecha, que serían los valores de z mayores que z sub alfa medios. Este menos z alfa medios y z alfa medios se encuentran en la tabla. En el segundo caso tenemos lo siguiente. Si en la hipótesis nula el valor de la media de la población es igual a un valor μ sub 0 y en la información del ejercicio de la situación no conocemos el valor de la desviación estándar de la población, pero sí conocemos el valor de la desviación estándar de la muestra, en este caso nuestro estadístico de referencia va a ser t, es decir, la distribución de Student. Y para hallar el valor del estadístico de prueba, la fórmula que utilizamos es la que aparece acá. Tomamos el valor de la media de la muestra, le restamos el valor que estamos determinando en la hipótesis alternativa y en la hipótesis nula, que es μ sub 0, y lo dividimos entre la desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, si la hipótesis alternativa es que la media de la población es menor que el valor μ sub 0, la región crítica estará determinada por los valores de t menores que menos t sub alfa. Este valor de menos t sub alfa se encuentra en la tabla y esta región correspondería a la cola de la izquierda. Si la hipótesis alternativa es que μ sub 1 es mayor que el valor de μ sub 0, en este caso la región crítica es que t es mayor que t sub alfa, es decir, corresponde a la región de la cola de la derecha. Si la hipótesis alternativa es que μ sub 1 es diferente de μ sub 0, es decir, del valor que estamos teniendo como referencia, en este caso la región crítica estaría repartida en dos colas. Los valores serían los de t menores que menos t de alfa medios y t mayores que t de alfa medios. Cuando hacemos diferencia de medias, entonces tenemos lo siguiente. La hipótesis nula sería que la diferencia de medias de las dos poblaciones es igual a un valor que llamaremos d sub 0, que indica diferencia. Cuando conocemos las desviaciones de las dos poblaciones, utilizamos el estadístico de z, es decir, utilizamos la distribución normal. La fórmula para hallar el estadístico de prueba es el siguiente. Primero hallamos la diferencia entre las medias de las dos muestras, teniendo en cuenta que el orden debe ser el mismo, el orden en que se toman las muestras debe ser el mismo en que se toman las poblaciones en las hipótesis. A eso le restamos el valor de la diferencia que hemos planteado en nuestras hipótesis y lo dividimos sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar de la población 1 al cuadrado, es decir, la varianza de la población 1 sobre el tamaño de la muestra 1, más la varianza de la población 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Si la hipótesis alternativa es que la diferencia entre las medias de las dos poblaciones es menor que el valor de sub 0, en ese caso la región crítica será la cola de la izquierda correspondiente a los valores de z menores que menos z sub alfa. Este alfa representa el nivel de significancia. Si la hipótesis alternativa es que la diferencia en las medias de las dos poblaciones es mayor que el valor de sub 0, en este caso la región crítica será la cola de la derecha y corresponderá a los valores de z mayores que z sub alfa. Si la hipótesis alternativa es que la diferencia de los promedios es diferente de sub 0, en este caso tenemos las dos colas, es decir, la región crítica está dividida en dos partes y corresponde a los valores de z menores que menos z de alfa medios y los valores de z mayores que z de alfa medios. En el caso en que queramos hacer prueba de hipótesis para diferencia de medias y tengamos que la hipótesis nula es que la diferencia de medias es igual a un valor de sub 0, y no conozcamos las desviaciones estándar de las poblaciones, pero suponemos que son iguales, y sí conocemos las desviaciones estándar de las muestras, en este caso tendríamos que nuestro estadístico de prueba corresponde a la distribución t de Student, y para calcularlo utilizamos la siguiente fórmula.
Hallamos la diferencia entre los promedios de las dos muestras y a esa diferencia le restamos el valor de sub0, que es el que tomamos como referencia en nuestra hipótesis nula. Lo dividimos entre el valor delta sub p por la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra 2. El valor delta sub p se obtiene con la raíz cuadrada de la diferencia de el tamaño de la muestra 1 menos 1 por la varianza de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1 por la varianza de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Ese valor del tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2 corresponde a los grados de libertad y nos va a servir de referencia para hallar el valor crítico en la tabla. En este caso tenemos que si la hipótesis alternativa es que la diferencia de las medias poblacionales es menor que el valor de sub0, la región crítica serán los valores de t que se encuentran a la izquierda de menos t sub alfa. Si la hipótesis alternativa es que la diferencia de medias poblacionales es mayor que el valor de sub0, en este caso la región crítica corresponderá a la cola de la derecha y serán los valores de t mayores que t de alfa. Si la hipótesis alternativa es que la diferencia de medias es diferente del valor de sub0, en este caso la región crítica estará repartida en dos colas, donde la cola de la izquierda serán los valores de t menores que menos t de alfa medios y la cola de la derecha serán los valores de t mayores que t de alfa medios. Esta es la bibliografía que se tomó en cuenta para poder realizar la presentación.